para que los costos sean. ¿Dónde está? Ahí. Esto voy a ordenar el abastecimiento aquí directamente a la planta de tratamiento. Ahí, el color naranja. Naranja. ¿Se nota? Sí, se nota. Tal vez un poquito más. Ay, es red de impulsión. Tubería de impulsión. De impulsión. Perfecto. Ahí está. Estoy suponiendo que mi caudal de aducción desde la represa no me abastece, ¿ya? Para dotar de agua potable. Entonces me voy a auxiliar con agua de un pozo de abastecimiento y voy a utilizar una inyección por impulsión, ¿ya? Por impulsión. Porque aquí hay un desnivel, veré pues qué desnivel tengo. Mostrar perfil. Fíjense, tengo que subir desde 4151 a 4260, 4251 menos 4260. Aunque no es mucho, 9 metros nomás, a ver por qué. 4151. 4151, 4260. 109. 109 metros tengo que impulsar, ¿ya? Generalmente cuando se obtiene abastecimiento de pozos es por impulsión. Entonces tengo que utilizar bombas. Entonces mis bombas van a estar aquí. ¿Está bien el terreno? Sí. Perfecto. Y vamos a utilizar nuestra bomba, todo. Entonces, este esquema cumpliría la de Tilata. El anterior esquema, la de Alto Lima, ¿no? Y tienen esos esquemas de sus plantas de tratamiento. Y también tenemos el esquema de nuestra planta de tratamiento mediante impulsión. Ya, perfecto. Entonces, estaremos ahora a ver la parte teórica. ¿Cuáles son las normativas? ¿Cuáles son los parámetros de diseño? ¿Ya? Entonces, vamos viendo aducción por bombeo. Se denomina aducción por bombeo al conjunto de elementos estructurales, equipos, dispositivos, tuberías y accesorios que permitan el transporte de un volumen determinado de agua mediante bombeo, desde la obra de captación, en este caso desde nuestro pozo, hasta la planta de tratamiento, ¿ya? O tanque de almacenamiento, ¿ya? O directamente a la red de distribución. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ya hemos dicho, los que van directamente a la red de distribución, generalmente para riego, ¿ya? Pero en este caso, para consumo humano, siempre tiene que ir a nuestra planta de tratamiento, ya sea para desinfección, ¿no? O para subir el grado de acidez, o el pH, ¿no? El pH, ¿no? Subir alcalino. Obviamente que en este tema, por ejemplo, de la calidad del agua, es mucho mejor
la calidad del agua de los pozos, ¿no? O sea, eso es la experiencia de mí me da, ¿no? Y los pozos de Tilata tienen mucho más calidad que de las represas de Millón, entonces su tratamiento es inferior, sus costos son mínimos en comparación, digamos, a los de Millón. Ahí tienen que subir el pH, tienen que decantar los sólidos y de acuerdo, digamos, a la coloración en el Google que hemos visto, es un color que tiene bastante composición de minerales, ¿no? Entonces, es más caro su tratamiento. Diseño hidráulico de aducción por bombeo. Diseño hidráulico. Entonces, es la energía que aporta al conjunto elevador. ¿Cuál nos va a elevar? El motor bomba deberá vencer la diferencia del nivel entre el pozo, en este caso también podría ser galería filtrante del reservorio, más las pérdidas de carga en todo el trayecto, ¿ya? Ya hemos dicho, las pérdidas de carga se producen por pérdidas por fricción a lo largo de la tubería, ¿ya? Pérdidas locales debido a las piezas y accesorios, y adicionales la presión mínima de llegada. Entonces, aquí, en sentido contrario al anterior, el anterior por gravedad teníamos que disminuir, restar. En este caso tenemos que sumar las pérdidas de carga, ¿ya? Tenemos que sumar. Pero a su vez tenemos que colocar un elemento más, que es la presión mínima de llegada, E. Tenemos que tener una presión mínima de llegada. De acuerdo a norma nos dice mayor a 2 metros de columna de agua, ¿ya? Mayor a 2 metros de columna de agua. La estructura de nuestro sistema de impulsión, ¿ya? Por ejemplo, este es un pozo puede estar ubicado tal cual lo hemos ubicado nosotros, a nivel del terreno, o también podría considerarse utilizar, digamos, como fuente un río, ¿no? Un río, ¿no? Un río, con esta sección, ¿no? Colocar al costado de un río un pozo, un pozo. Ya hemos ido viendo las características de un pozo, ¿no? Dentro de lo que se refiere a los niveles. Hay un nivel estático, ya sabemos a qué se refiere el nivel estático. Cuando la bomba no está funcionando, pues aquí está este el nivel que tiene el pozo. Cuando funciona ya la bomba, ya tenemos un nivel dinámico, baja, ¿no? Aquí podemos ver, y aquí está la bomba, ¿no? Pueden ser bombas sumergibles o bombas en la superficie, ¿no? Externa. En el caso de Tilata, creo que son bombas sumergibles, ¿ya? Entonces, esto, fíjense, tiene que impulsar hasta nuestra planta de tratamiento. Aquí tenemos altura de impulsión, ¿sí? Considerando la longitud de la tubería, los accesorios, todo. Tenemos una presión de llegada mínima, mayor a 2 metros de columna de agua, y las pérdidas de carga, ¿no? De impulsión más las pérdidas de carga por accesorios. ¿Va? Ese total hace la altura de impulsión de la bomba. Esto es lo que tiene que impulsar la bomba, ¿ya? Sumando esas pérdidas más la presión mínima de llegada. ¿Sí? Y a partir de aquí, ya como en el caso nuestro, ya puede ser distribuido en forma por gravedad, ¿no? A nuestra red de distribución. ¿Ok? Otro, ahí está. En este caso, ya por ejemplo, aquí vemos otro sistema, ya otro tipo de impulsión.
El anterior era por bomba sumergida. En este caso podemos utilizar una bomba en la superficie, una caseta, ¿no? Una caseta. Entonces aquí ya tenemos una altura de succión. Es decir, aquí tiene que succionar esta bomba. El anterior no, porque estaba sumergido, ¿ya? Hay una altura de succión, hay una altura de impulsión. Esta es una altura de presión, de llegada, y todas estas son las pérdidas de carga que se producen, ¿no? Por succión, por impulsión, por y por los accesorios, ¿no? Por los accesorios, ¿ya? Vamos a ir viendo a detalle, ¿ya? Esto a ver, veremos, ¿no? Y aquí está. Ahí está. HB es la altura de la bomba, altura total de la bomba en metros, o sea, la altura total que tiene que impulsar la bomba, ¿no? Todos estos, ¿no? Tiene que la succión, impulsión, las pérdidas de carga, más la presión de llegada. ¿Ya? Eso tiene que impulsar. Esa altura tiene que impulsar la bomba. ¿Ya? Entonces aquí está HI, es la altura geométrica de impulsión en metros. Sí, en metros. Un ratito, un ratito. Ya, tal vez podría ampliar esto. Lo voy a ampliar. Ya, para ver. Entonces, esta HI es la altura geométrica de impulsión, las unidades metros. Ya hemos dicho, esta HB es la altura total de bombeo. ¿Ya? Esta delta HI es la altura de pérdida de carga en la tubería de impulsión. Altura de la pérdida de carga en la tubería de impulsión. Este HB es la altura de los grandes caudales, ¿no? Altura de grandes caudales que va a estar medidos en metros. ¿Ya? Grandes caudales que va a estar medido en metros. Obviamente que esto, por ejemplo, hemos visto en en la energía dinámica, estaba representada por la velocidad, ¿no? La velocidad en metros sobre segundo. Y la gravedad, ¿no? Que era parte también. Era velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? La altura. La gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería E. Esta que es la E, es la altura de presión mínima de llegada al tanque, ¿ya? Y esto hemos dicho, ¿cuánto debe ser? Mayor a 2 metros de columna de agua, ¿ya? Porque si no tenemos esto, no llega, pues. Si no tenemos esto, ya, ok. Y ahí están sus datos. Ahí podemos ver cada parámetro, altura de bombeo, altura geométrica de succión, altura geométrica de impulsión en metros, altura de pérdida de carga de la tubería de succión, altura de pérdida de carga de la tubería de impulsión en metros, altura de carga del sistema hidroneumáticos. Ya sí, estamos impulsando con bomba, velocidad de metros sobre segundo, gravedad de metros sobre segundo al cuadrado, hemos dicho, altura de pérdida de carga por la velocidad, ¿sí? HB, altura de presión mínima, llegada al tanque y este datito, ¿no? Que es importante.
que tiene que ser la altura de presión de llegada al tanque mayor o igual a 2 metros de columna de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? El proyectista por seguridad podrá incrementar la altura de pérdida en las tuberías en función a la edad de las mismas. Considerar la altura de carga por velocidad es lo que anteriormente decíamos, velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? Y o adoptar una altura de presión mínima de llegada. Podemos adoptar también la de 2 metros, ¿no? Caudal de bombeo. El caudal de bombeo se debe determinar bajo los siguientes criterios. El sistema tiene tanque de almacenamiento, ¿ya? Si el sistema tiene tanque de almacenamiento. El caudal de bombeo debe estimarse en función al caudal máximo diario y el número de horas de bombeo. Ojo, estamos hablando, si tiene tanque de almacenamiento, vamos a utilizar el caudal máximo diario. Y el número de horas de bombeo, ¿sí? Hay, hay bombas que funcionan durante todo el día, 24 horas, bombas que funcionan 12 horas, bombas que funcionan 8 horas. Esas son las consideraciones que debemos tener. Si el bombeo se realiza directamente a la red de distribución, el caudal de bombeo debe ser igual al caudal máximo horario, ¿sí? Desde nuestro pozo, bombeamos directamente a la red, ¿sí? O sea, en todo caso, de aquí, de este pozo, si bombeáramos a la red, ¿cuál es nuestra red? Ahí está, veremos, está más abajo nuestra red. Este, este. Si desde aquí bombeáramos directamente a nuestra red, vamos a utilizar el caudal máximo horario. Pero eso para arriba, ¿no? En este caso siempre hay que hacer el tratamiento correspondiente. Entonces, para la determinación del caudal de bombeo dependerá del rendimiento de la fuente y las limitaciones de energía. Fíjense, el caudal de bombeo es el caudal máximo diario, es lo que hemos establecido. Si es directo, horario. Dividido entre, no, multiplicado por 24 entre n. N, que es el número de horas de bombeo, ¿ya? Entonces es importante tener conocimiento de las horas de bombeo. Eso son sus unidades en litros sobre segundo. El número de horas de bombeo y el número de operaciones arranques en un día dependerá de los siguientes factores. Rendimiento de la fuente, ¿sí? Estamos utilizando pozo, ¿cuál es su rendimiento? El consumo de agua de la población, sí, depende. Limitaciones de energía, de por ahí nos dan no las 24 horas, solamente 12 horas, no sé, generalmente esto en áreas rurales, ¿no? Y el costo, ¿ya? Por razones económicas y operativas, se aconseja que el periodo de bombeo en un día deba ser menor a 12 horas. Entonces, nos están diciendo que no, por razones operativas, 12 horas nomás. Obviamente, ¿no? Porque pagar al personal horas extras en la noche se te hace más costoso. Entonces, puedes trabajar solamente en las horas de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, son las 12 horas, ¿no? Deben realizarse los cálculos necesarios para determinar las variaciones de consumo y volúmenes de bombeo de 5, 10, 15 y 20 años, ¿ya? Del periodo de funcionamiento del proyecto. Tubería de succión. Ya hemos visto a qué se refiere tubería de succión. El empleo de la tubería de succión solo se realizará cuando se utilizan bombas centrífugas y axiales con motores externos, ¿sí? Hemos visto, ¿no? La diferencia, ¿no? Externo, ya consideramos la tubería de succión. El diámetro de la tubería de succión va a estar dado 1.12, 1284 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo dividido entre la velocidad de succión, ¿sí? Entonces, con eso determinamos el diámetro de succión. Tubería de impulsión.
Para el cálculo del diámetro económico en instalaciones que son operadas continuamente debe emplearse la fórmula de Bresse, ¿ya? Entonces el diámetro de la tubería de impulsión es igual a K, es un coeficiente que va a variar entre 1 a 4,4 y el caudal de bombeo en metros cúbicos por segundo. Todo está en función caudal, diámetro, ¿no? Y nuestro caudal máximo diario. Aquí también estamos utilizando caudal máximo diario, no se olviden en la impulsión, salvo que sea directo, ¿no? El caudal económico, diámetro económico, va a estar dado por 1,30 por x elevado a la 1/4 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo. Entonces, x va a estar dado el número de horas de bombeo dividido entre 24. El anterior era cuando la, la operación es las 24 horas. Económicamente, ¿qué nos dice 12 horas? Entonces, este tenemos que utilizar para 12 horas. Va a estar dado en metros cúbicos por segundo. A ver, será lo mismo utilizar los mismos parámetros en cuanto a velocidad en las tuberías que funcionan a gravedad en relación a las tuberías de impulsión. No, aquí ya nos dice, el diámetro de la tubería de impulsión para distancias cortas puede determinarse en base a la velocidad. Ojo, la velocidad debe estar entre qué rangos? Entre 1,5 a 2 metros. Ahí está. El anterior, por gravedad, ¿cuánto nos daba? En 0,3 a 5. En este caso, impulsión entre 1,5 a 2 metros. La tubería de impulsión no debe ser diseñada con cambios bruscos de fricción. Mejor si son continuos, un solo diámetro. Deben instalarse los dispositivos necesarios para evitar el contraflujo. Para evitar el contraflujo, las válvulas check que eviten el retorno, ¿no? Debe considerarse el golpe de ariete y sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias para el sistema. A la salida de la bomba debe proyectarse una válvula de retención, la válvula check, y una válvula de compuerta. Ya no está diciendo, a la salida tienes que considerar check y válvula compuerta. Eso para no dañar. A ver, ¿eh? Se debe considerar las uniones flexibles de acuerdo a la importancia del sistema a fin de mitigar los efectos de vibración. En todo cambio de dirección deben considerarse elementos de anclaje y sujeción para la tubería. Sí, hemos visto, ¿no? También los anclajes, ¿no? Los elementos de sujeción. Acuérdense, esa tubería de, ya no sé de cuántos, de 20 pulgadas, ahí están sus anclajes de sujeción, ¿no? Bien detalladito. Dimensionamiento de la tubería de aducción por bombeo, ¿ya? Entonces, las tuberías de aducción por bombeo no deben interceptar la línea piezométrica, igual que la anterior. Acuérdense, nuestra línea no deben interceptar en las condiciones normales de funcionamiento, ¿ya? No deben interceptar. ¿Qué más? Evitar el golpe de ariete, ¿ya? O sea, vale decir, cuando se producen golpes de ariete, cuando hay velocidades mayores a lo establecido, ¿ya? Generalmente para eso las válvulas tienen cierres lentos, ¿no? Lentos, especialmente en válvulas de compuerta. Ahí están para la sobrepresión, en este caso, la sobrepresión por efecto del golpe de ariete se determinará mediante la expresión. Sobrepresión podemos calcular, peso específico del agua, si tenemos, velocidad de propagación de la onda, sí sabemos la velocidad, podemos obtener, y la velocidad del agua. Este es el dato que necesitamos y el dato que hemos calculado. Acuérdense, el anterior hemos calculado, también podemos calcular la velocidad dividido entre G. Pues ahí ya podemos determinar nuestra sobrepresión por el golpe de ariete, ¿ya? O también la velocidad de propagación estaría dado por esta fórmula. 1420 raíz de 1 más K por D dividido entre E minúscula por E. ¿Qué son E?
módulo de elasticidad, de módulo de elasticidad del agua, 2 por 10 a la 8 kilos por metro cuadrado, módulo de elasticidad de la tubería, en este caso, para fierro galvanizado 2.1 por 10 a la 10 kilogramos por metro cuadrado. Estamos utilizando nosotros tubería de acero, ¿ya? Pero en este caso, tal vez es más recomendable para tuberías de impulsión el fierro galvanizado. Diámetro interno de la tubería en metros y espesor de la pared de tubería, ¿no? Para determinar la velocidad de propagación. Estaciones de bombeo, aquí podemos ver una estación de bombeo, es lo que nos decía, ¿no? La estación de bombeo tiene que tener su colador para que no ingresen sólidos en suspensión. Y este sería una válvula de pie, tenemos un colador y una válvula de pie. La tubería, un accesorio, un codo, una unión universal para conectar bomba con tubería, la bomba. Aquí hemos dicho la válvula de retención, cuando retorna, ¡pac! Lo atrape, no lo arruine la bomba. Una unión universal, ¿para qué la unión universal? Para completar la válvula compuerta y de aquí al tanque de almacenamiento. Este es el esquema general para una tubería de impulsión. Ya, su bomba, colador, válvula de pie, su válvula compuerta, ¿no? Válvula compuerta y su válvula de retención para evitar el retorno. Otra estación, en este caso una flotante, ya en este caso, ¿dónde se utilizan las flotantes? En ríos, en lagos, sí, son, fuentes, por ejemplo, los lagos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que utilizar flotadores, ¿no? De la caseta de bombeo, tubería de succión, hay niveles máximos y mínimos y generalmente el colador debe estar a mayor a 80 centímetros. Y es semejante a la anterior, la bomba, la tubería en este caso es flexible, porque como está en flotación, son flexibles estas tuberías, y posteriormente a la tubería de impulsión, ¿no? Criterio de diseño, estimación de caudales. Para el diseño de las estaciones de bombeo deben determinarse dos caudales, ¿ya? El caudal de ingreso desde la fuente de agua. ¿Cuál es nuestra fuente de agua? Es en este caso, ¿no? El río, o en el caso anterior, un pozo. Un pozo. Entonces nos dice, deben de tener el caudal de ingresos desde la fuente de agua. El caudal es igual al caudal medio diario, cuando existe almacenamiento. Nos repiten por enésima vez. O igual al caudal máximo horario cuando es directamente a la red. Caudal de bombeo. Existen dos alternativas para calcular el caudal de bombeo. Bombeo a un tanque de almacenamiento. El equipo de bombeo y tubería, la impulsión debe ser calculada con base al caudal máximo diario y el número de horas de bombeo. Esa es la fórmula hemos visto, ¿no? Bombeo directo cuando no se requiere tratamiento. Entonces se utiliza el caudal máximo diario. Los golpes de ariete, no, en este caso cavitación, cuando se produce en los motores, la cavitación, ¿no? Generalmente, cuando la presión absoluta en un determinado punto se reduce a valores bajos en un cierto límite, alcanzando el punto de ebullición. Aquí. Este líquido comienza a entrar en ebullición y los conductos o piezas, como son las bombas, turbinas o tuberías, pasan a presentar en parte bolsas de vapor dentro de la propia corriente. El fenómeno de formación y destrucción de estas bolsas de vapor o cavidades llenas de vapor se denomina cavitación.